Muy buenas tardes a todos, los amigos que nos acompañan esta tarde. Vamos a comenzar con unas breves palabras de presentación y de bienvenida a los invitados y a la audiencia a este seminario conversación que ha organizado un grupo de profesores universitarios venezolanos preocupados por la suerte de las universidades nacionales que hemos llamado NUVA, por Nueva Universalia, que es una agrupación que reúne a los profesores de la UCB que residen en Venezuela, y Ven América, que lo hace con profesionales y profesores universitarios que residen en el exterior, especialmente en los Estados Unidos. La doctora Sari Levy y yo vamos a tratar de moderar el foro en el sentido, digamos, de contribuir con preguntas que puedan hacer más fluida esta reunión. La idea que anima al grupo NUVA es proponer a la opinión pública un conjunto de reflexiones acerca de lo que creemos que debería ser la universidad que Venezuela va a necesitar en el futuro próximo para que pueda ser un verdadero factor de desarrollo del país, pero sin pasar por alto aspectos coyunturales que actualmente afectan de manera muy negativa el funcionamiento de las universidades nacionales y de la educación superior en general. Es pues un seminario conversación lo que hemos organizado, y en el día de hoy contamos con la participación de dos personajes ampliamente conocidos por sus actividades y opiniones sobre la educación universitaria en Venezuela, cuyas ejecutorias en el área no necesitan que se les presente con mucho detalle. Se trata del padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y el doctor Benjamín Scherifker, ex rector primero de la Universidad Simón Bolívar y más tarde de la Universidad Metropolitana. Además de esto, ambos son investigadores muy reconocidos en sus áreas y son además individuos de número de las academias de Ciencias Políticas y Sociales y de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales respectivamente. Este seminario lo hemos programado como una conversación guiada que tendrá una duración máxima de 2 horas y lo vamos a llevar a través de una pregunta que los ponentes y moderadores pondrán a la audiencia, más que preguntas, temas que se pondrán a la audiencia para ofrecer una idea lo más cercana posible a la realidad del estado de la Universidad Venezolana y de los retos que enfrenta hoy y en el futuro nuestra universidad. Vamos a comenzar entonces con el primer tema de discusión que lo va a plantear la doctora Sari Levy. Sari. Gracias, Claudio. Gracias por pasarme el micrófono. Un placer estar esta tarde aquí con todos ustedes y un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos acompaña. Bueno, después de la introducción de Claudio y para aprovechar este tiempo que tenemos, yo voy a entrar directamente en materia. Y tendría que señalar que, bueno, de verdad, en estas 2 décadas del siglo XXI que hemos estado viviendo, de verdad que han sido un periodo sumamente conflictivo y de profundo deterioro en el país. Es algo que observamos en todas las dimensiones. En el plano institucional hablamos de debilitamiento del Estado de Derecho, del debilitamiento de los derechos ciudadanos, de la manipulación y politización de la justicia. En la dimensión económica, bueno, la cantidad de controles que han contraído sustancialmente el tamaño de nuestra economía, el uso opaco y discriminado de fondos públicos, la inflación, la devaluación, la expoliación, en términos generales de todas las riquezas productivas,
Ni hablar en el ámbito ecológico, donde la depredación ha sido una característica constante y que hoy en día nos preocupa tanto. Y por supuesto la dimensión social en la que confluyen todas estas dinámicas, y lo que vemos es hambre, pobreza, desnutrición infantil, deterioro de los servicios de salud, de educación, y por supuesto una población que migra huyendo de esta realidad. Ahora, no en vano, muchos indicadores indican que Venezuela es ya un país que ha sido catalogado como un estado frágil, un estado fallido internamente y forajido internacionalmente, cosa que se refuerza con el índice global de criminalidad, que ubica a Venezuela en el puesto 188 de 193 países. Y estos resultados no han sido producto del azar, ni producto de un cataclismo natural, ni de una guerra convencional. Han sido el resultado de un modelo que se impuso, el modelo del socialismo del siglo XXI. Y dentro de este modelo, una institución vital, la universidad, que es aún más relevante en la denominada sociedad del conocimiento, también ha sido muy afectada. Ella ha sido el blanco sistemático de ataques, sea por restricciones presupuestarias, sea por atentar contra su esencia misma como institución de creación y difusión de conocimiento. Y es por ello que en este coloquio hemos dicho que hablamos de una destrucción por diseño. Entonces, yo quisiera pedirle a nuestros invitados, invitados que son invitados permanentes, digamos su punto de vista de cuáles han sido esos mecanismos a través de los cuales se ha concretado ese plan de destrucción de nuestras universidades, cómo han confluido estas estrategias y justamente en qué fase nos encontramos ahora y es la que tenemos que enfrentar. Les cedo el micrófono a cualquiera de ustedes, por supuesto. Gracias por la introducción, Sari, para hacer referencia a la palabra diseño, es decir, crisis por diseño. Yo escribí el 27 de julio de 2013 un artículo que se llama Universidad asediada. Y ahí empiezo diciendo, no nos sorprende, pero sí duele e indigna el cerco del gobierno a la Universidad Autónoma para someterla e imponer al estatismo socialista con comillas. Y empiezo con el tema económico. Yo digo que la pinza que tenía el gobierno era lo económico y el nombramiento de las autoridades. Y se parece incomprensible, estamos en el año 13, a primera vista, que un profesor cualificado gane 3 o 4 veces menos en Venezuela que en Colombia, el año 13. Ahora no gana ni el 10%. Eso antes no era así, pero lo ha impuesto el gobierno en la década de la mayor bonanza en los precios petroleros. En consecuencia, con salarios iniciales cercanos al mínimo, la Universidad Autónoma Venezolana no puede retener y menos conseguir nuevos académicos, docentes e investigadores bien preparados. Y por ahí va el artículo. Naturalmente, las proporciones de lo que ha ocurrido ahora son... Ni entonces hubiéramos sospechado que las universidades, el presupuesto pues sea asignado por el gobierno, sea el 10% o menos, y lo que ganan los profesores universitarios es realmente ridículo y no resiste ninguna comparación, ni siquiera con los países más pobres de América. Y la otra referencia
se la hago al nombramiento de las autoridades. Y ahí cito la ley, la Constitución, que dice: las universidades autónomas se darán normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Bien, entonces, este párrafo de la autonomía universitaria es válido, debe serlo para todo tipo de universidad. Me refiero a las llamadas experimentales e incluso las privadas. Pero desde hace unos años, el régimen para controlar a las universidades no aplica la vigente Constitución, sino la revolucionaria y socialista que fue derrotada en el referéndum de 2007. Y aquí hago una alusión de que en el modelo que hay en esa Constitución es absurdo pensar en una autonomía universitaria. Y cito: es absurdo creer que en Cuba puede haber universidades que piensen y enseñen algo distinto de lo que dice Castro, o que una universidad pueda nombrar un rector, elegir un rector que no sea del agrado de Fidel Castro o del que esté en el poder. Bueno, entonces yo decía ahí que van a intentar ahogar a la universidad por ambas vías, por el presupuesto y por el nombramiento de las autoridades. Naturalmente, en estos años, el régimen ha visto que en universidades como la Simón Bolívar o la Central y pues todas las autónomas no han sido capaces de ganar las elecciones con el sistema electoral democrático de las universidades. Y eso lo vimos muy claro. Entonces propusieron cambiar totalmente ese sistema electoral y poner uno absurdo que tampoco podía progresar porque era una verdadera locura. Y entonces la pinza consistía en eso, en o controlamos el nombramiento de las autoridades, y bueno, lo han hecho en esta crisis. Por ejemplo, en la Simón Bolívar hemos visto lo que han hecho y se ve clara la intención que llevan en la UCB. Esas serían las dos cosas. Yo tengo después otro artículo más tarde, el año 19, y ahí cito nada más un párrafo y termino. Cuando el régimen actual vio que electoralmente no podía ganar las universidades libres y autónomas, intentó rendirlas por hambre. Esto está escrito hace 2 años. Y por imposición de autoridades. Los presupuestos en términos reales fueron reduciéndose en reparto con las improvisadas y numéricamente infladas universidades bolivarianas y militares semilleros de revolucionarios clientelares. El asedio a las universidades autónomas fue apretando con un empobrecimiento presupuestario alarmante. Ahora ese empobrecimiento presupuestario llega pues a lo más cercano al 0. Y cuando estalló la hiperinflación, pues todas estas consideraciones quedaron, digamos, eran moderadas mis consideraciones al lado de lo que se estaba presentando. Y dice, alude, simplemente no se puede vivir con 2
10 o 20 dólares al mes y los jóvenes no ven futuro en el país para sus estudios. De manera que, por supuesto, la pandemia ha podido agravar estas cosas, pero sería falsear la realidad decir que los problemas universitarios se deben a la pandemia. Y digo, a pesar del asedio, no pudieron tomar la universidad, ni pudieron rendirla por hambre. Ahora, con esta decisión esperpéntica y anticonstitucional, anuncian el asalto final. Pero lo que queda de la universidad resistirá, sabiendo que el futuro de la universidad libre y autónoma necesita la liberación del régimen usurpador para que el país y la universidad vuelvan a ser viables. Bueno, eso sería básicamente lo que pensaba entonces, lo que pienso ahora, solamente que ahora la realidad y bueno, las últimas cosas que han hecho en la central, no me voy a detener, pero han hecho una especie de aporte adicional del presupuesto para acusar a la universidad de negligencia cuando no pudieron hacer los trabajos que había que hacer porque no había presupuesto. Entonces, ese sería, yo después, cuando haya oportunidad, hablaré del futuro, de por dónde puede venir el futuro, y yo creo que el futuro está en ir a una defensa integral y coherente de la autonomía. No puede haber autonomía, aunque se le ha llamado así, cuando el 90 y pico % del presupuesto de la universidad es del Estado, del Ejecutivo. Y entonces un Ejecutivo agresor, pues en cualquier momento cierra la llave y eso es lo que estamos viviendo. Yo dejaría hasta ahí para que Benjamín, que tiene más experiencia que yo en las universidades públicas, pues corrija, añada y nos ilumine. Bueno, yo coincido completamente con lo que ya ha dicho Luis. Hay, en primer lugar, una devaluación de lo que es la actividad humana. No solamente la actividad universitaria y, por supuesto, los presupuestos universitarios, los salarios de los profesores, las becas de los estudiantes, sino en general la actividad humana en Venezuela. El modelo que se ha querido implantar es un modelo según el cual tenemos un Estado explotador de los recursos naturales, ya sea del petróleo, del oro, de lo que salga de la tierra, explotando a la gente. Y por eso tenemos los salarios que tenemos en Venezuela, las pensiones que tienen los pensionados, incluyendo no solamente el personal universitario, sino a toda la población venezolana con un ingreso realmente precario que nos coloca en cuanto a ingresos reales entre los países más pobres, si no el más pobre de América en este momento. Entonces, dentro de esta devaluación de la actividad humana, que incluye no solamente las amenazas a las universidades a través del ahogo presupuestario, sino la expropiación de fincas, la expropiación de empresas productoras, la expropiación incluso de empresas comercializadoras de productos agrícolas, que el propio Estado ha querido monopolizar eso. ¿Para qué? Para que acrecentar la dependencia de las personas del Estado. Coincido completamente con la apreciación que hacía el padre Ugalde, de que no podemos pretender autonomía de universidades, sean públicas o privadas, si las universidades no tienen la capacidad de sostener su propia finanza, su propio funcionamiento a través de su propia actividad. Y que no puede ser entonces que tengamos 90, 95, 100% de los ingresos de una universidad pública que provengan del Estado, como tampoco puede ser que tengamos esa cantidad similar que provengan solamente de la matrícula universitaria que pagan los estudiantes. O sea que vamos a tener que, pero eso lo vamos a dejar para una segunda parte seguramente de la discusión el día de hoy, de cómo debemos transformar nuestra universidad y hacerla sostenible. Pero hay un elemento esencial, que es la devaluación de la actividad humana, porque tenemos un modelo que no descansa en que
los ciudadanos sean productivos, que los ciudadanos sean creadores, que los ciudadanos puedan generar riqueza y que la generación de esa riqueza, bueno, levante impuestos y que de esos impuestos el Estado sufrague todos los servicios, el propio funcionamiento del aparato del Estado, sino que el Estado quiere monopolizar toda la producción y explotar el trabajo de las personas con salarios que son míseros y que de ninguna manera compensan el esfuerzo, el talento, las capacidades, las habilidades de las personas que tenemos en Venezuela, sean profesionales o sean obreros o sean cualquier oficio que tengan. Entonces hay un elemento fundamental, que es el del ahogo económico de las universidades, como existe el ahogo económico de todas las instituciones en Venezuela. Luego está efectivamente el tema de la gobernanza, porque tenemos un régimen que quiere monopolizar el poder, no solamente que hacer dependientes a las personas o al mismo tiempo que quiere hacer dependientes a las personas por la vía económica, pues también las quiere hacer dependientes por la vía del poder. Y entonces necesita tomar cuenta de todas las instituciones. Si existe una federación de empresarios, se crea una federación paralela de empresarios que sean afines a las ideas del régimen. Si existen un sindicatos o centrales sindicales que son independientes, que son autónomas, que responden a los intereses de los trabajadores, bueno, pues se crea entonces centrales sindicales que no sean afines a los intereses de los trabajadores, sino afines a las ideas del gobierno. Y lo mismo con las universidades. Si hay universidades que manejan el pensamiento crítico, que manejan la autonomía, que quieren tener un pensamiento que pueda ser como puede no ser afín al gobierno, que sea un pensamiento independiente, se crea todo un sistema paralelo de universidades que tome cuenta de una mayoría muy grande de los estudiantes de forma tal de poder controlar el pensamiento de las personas. Y aquellas universidades que siguen manteniendo la autonomía universitaria o quieren seguir manteniendo la autonomía universitaria, se amenaza su gobernanza, se las interviene, se les nombra autoridades y se les impide que elijan autoridades de acuerdo a sus propios mecanismos. Las universidades públicas, bueno, nosotros tenemos las universidades nacionales, una ley de universidades de 1970 que establece cómo se elige en las universidades nacionales que eligen autoridades, esas autoridades a través de los mecanismos que están expuestos en esa ley. En las universidades privadas, cada una de ellas tiene, según sus estatutos, los mecanismos para el nombramiento de autoridades. Pero en todos los casos, inclusive en las universidades privadas, ha habido por parte del régimen intentos, a veces exitosos, de intervenir en esa elección de autoridades y en algunos casos, incluso de universidades privadas, el régimen ha logrado imponer sus candidatos como los rectores o como los dirigentes de esas universidades. Entonces están esos dos mecanismos, el económico y el que tiene que ver con la gobernanza de las universidades, con el nombramiento de las autoridades. Pero hay un tercer elemento que también yo pienso que tenemos que, en la destrucción de las universidades, que es la mera violencia. Nosotros hemos tenido en las universidades, en el marco de manifestaciones estudiantiles, pero también fuera del marco de manifestaciones estudiantiles, asesinatos, secuestros, desapariciones, amedrentamientos, saqueos, asaltos, una serie de mecanismos que por la vía de la violencia también han interferido con el funcionamiento de las universidades. Todos nosotros, en algún momento, yendo a alguna actividad en alguna universidad, sobre todo las universidades públicas, hemos tenido que salir corriendo porque han lanzado una bomba lacrimógena en el aula magna o en la sala, en la Facultad de Economía, cuando la decana, cuando Sari Levy era decana, yo estaba en un foro, en una reunión en la Facultad de Economía. Otro de los ponentes era el ex rector Luis Fuenmayor. Y bueno, nos lanzaron una bomba lacrimógena en el lugar donde estábamos reunidos, tuvimos que salir corriendo. Algunos tuvimos la fortuna de salir corriendo hacia el lugar apropiado y otros tuvieron luego que ver cómo se las arreglaban con esos gases lacrimógenos para escapar. Entonces también ha habido la violencia. Y un ejemplo lo vimos hace poco, cuando el presidente de la República o el que ocupa el cargo de la presidencia de la República está en disputa si es en forma legítima o no, pues visita a la Universidad Central de Venezuela sin hacer los trámites correspondientes. Una universidad, para que un funcionario público de esa naturaleza, de esa jerarquía, o que pretenda esa jerarquía, visite la universidad, hay un protocolo
que debe ser seguido. Ese protocolo no solamente fue seguido, sino que la visita fue hecha de una forma subrepticia, en la oscuridad de la noche, lo que denota precisamente la violencia con la cual se conducen las relaciones entre el Estado y las universidades en el momento actual. Bueno, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias al padre Ugalde y a Benjamín, porque efectivamente ambas exposiciones justifican el título que le hemos dado a este primer foro, que es la Universidad de Instrucción por Diseño. Es decir, lo que está ocurriendo, y lo vemos, es que la destrucción de nuestra educación superior es una política de Estado que se ha puesto de manifiesto a través de las tres variables que Benjamín acaba de mencionar, y el padre Ugalde también. No pudieron con las elecciones, no se pudo por la vía del amedrentamiento. Bueno, sí se pudo a través del ahogamiento económico que ha traído como consecuencia que muchos profesores y muchos alumnos, buenos alumnos, hayan tenido que abandonar la institución e irse a otras partes. O sea que estamos llevando a la opinión pública ya de manera un poco más ampliada esta idea de que lo que está ocurriendo no es una casualidad, lo que está ocurriendo no responde a circunstancias extrañas, sino que responde a un diseño absolutamente pensado y estructurado que tiene el régimen para domeñar a la institución universitaria. Ahora bien, si nos vamos a irnos ahora un poco más hacia la universidad en sí mismo, porque a partir del segundo lustro de este siglo se han hecho más evidentes los intentos de ponerle la mano a la universidad. Y una forma de controlarla y desvirtuarla ha sido a través de la sustitución del claustro, que es la comunidad académica constituida por docentes, investigadores y estudiantes. Sustituir el claustro académico por la comunidad universitaria, que naturalmente pues, incluye a todos los actores y sectores que apoyan en la dinámica universitaria y se benefician de ella. Es decir, aquí nosotros estamos tratando de diferenciar entre comunidad universitaria y comunidad académica. La comunidad académica es la que tiene bajo su responsabilidad la elección o designar a la persona que vayan a tomar las decisiones de naturaleza académica que lleven hacia adelante la institución universitaria. Se pretende modificar, a través de esta modificación se pretende que las decisiones académicas, la elección de las universidades, pero en esencia lo que se está es dañando la meritocracia y sustituyéndola por un populismo que utiliza la bandera democrática en la universidad. La pregunta es, ¿las universidades son instituciones que se rigen por los mismos cánones que se rige una democracia, un sistema democrático de un país? ¿O las universidades, por ser instituciones que privilegian la democracia, que privilegian el conocimiento y la generación de conocimiento y la formación de personas, de profesionales capacitados, hace que las decisiones deban estar en manos de quien realmente puede tomar? ¿Cómo concientizar a la ciudadanía del daño que esto implica? ¿Cómo clarificar esta diferencia entre un espacio público
sujeto a una decisión mayoritaria que sería la de un país y un espacio meritocrático como es el de la universidad, sujeto a decisión por cualidad. Y esto no es algo baladí, esto no es un tema baladí, sino que requiere efectivamente un cambio de mentalidad de la comunidad académica que pueda eventualmente llevarnos pues, a ponerle fin a esta idea que se mantiene desde la reforma de Córdoba. Yo quisiéramos proponerle al padre Ugalde y a Benjamín que nos ayuden con estas reflexiones para que podamos llevarla a la sociedad y entender el tamaño del problema ante el cual nosotros estamos, o las universidades están, y el país está en este momento. Mira, yo creo que el tema que estás planteando, Claudio, es central. Es realmente un tema central y que tiene que ser discutido y que no hemos discutido suficientemente en Venezuela. Nosotros estábamos, bueno, desde el 1928, hace ya un siglo, que ocurrió la reforma universitaria, 1918, perdón, de Córdoba, más de un siglo, 1958, más de medio siglo, que ocurrió la ley de universidades, la primera ley de universidades sobre la cual se basa la ley de universidades actual del 70, que consagra la autonomía universitaria en Venezuela. Y bueno, y nosotros esa discusión no la hemos hecho, digamos, y tenemos a lo mejor 100 años de retraso en discutir qué significa realmente la autonomía universitaria y qué significado debemos darle en el momento actual. Y la autonomía universitaria no es solamente la elección de autoridades. La autonomía universitaria es efectivamente que nosotros entendamos cuál es el papel de las universidades, la misión de las universidades y cómo podemos mejor gestionar las universidades para que se cumpla ese papel. Y para un poco reflexionar sobre eso tenemos que irnos hacia el origen de la universidad hace ya casi 1000 años, 900 años, en Europa, en donde estudiantes y profesores se ponen de acuerdo para poder acceder a una educación, para poder acceder a una transmisión de conocimientos y generación de conocimientos nuevos de una manera independientemente de los poderes instituidos, independientemente del poder del Estado, independientemente del poder de la Iglesia, independientemente del poder de los económicos o de los poderes militares que pudiera haber. Y entonces se consagra ese concepto de autonomía universitaria que es esencial para que pueda haber libertad académica, para que los filósofos puedan filosofar sin cortapisas, para que los científicos políticos puedan hacer sus disquisiciones sin tener que estar pensando que a lo mejor están ofendiendo al gobernante y también para que los científicos puedan, como Galileo, el ejemplo de Galileo, que pudo, bueno, pues ver el movimiento de los planetas y concebir una manera distinta de cómo funciona el universo, que a lo mejor, bueno, chocaba con los poderes económicos o los poderes eclesiásticos o los poderes políticos instituidos en ese momento. Entonces la autonomía universitaria es fundamental para que pueda haber libertad académica y la libertad académica es fundamental para que las universidades puedan funcionar. Ahora, eso no solamente restringe las relaciones de las universidades con el Estado, sino también con la sociedad. La sociedad es la primera que tiene que entender el concepto de la autonomía universitaria, el concepto de la libertad de cátedra. Porque igualito como no podemos permitir que el gobierno de turno sea el que designe las autoridades y designando las autoridades decida cuál es el sentido de los programas académicos, tampoco nosotros deberíamos ocuparnos de que no ocurriera, de que sean los intereses económicos o sean los intereses de grupos sectarios, por alguna razón, los que priven en ese tipo de decisiones. Entonces, la discusión sobre la autonomía universitaria es esencial, que es un poco lo que Claudio nos está planteando. Y claro, dentro de esa discusión entra, por supuesto, cómo elegir o cómo designar o cómo identificar a las autoridades. Yo lo que voy a decir ahora es un perogrullo. Cuando yo no sé cómo decidir algo, cómo llegar a una conclusión, yo hago una encuesta y les pregunto, oye, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué ven ahí, amarillo o rosado? Y bueno, y si la mayoría dice amarillo, bueno, pues entonces ahí es amarillo.
Y si la mayoría dice rosado, es rosado. Pero si yo soy científico, yo no busco necesariamente, sino que busco un espectrómetro, busco un aparato que me pueda medir longitudes de onda y entonces identifico a través de las medidas de longitudes de onda qué es lo que me dice el aparato, y ese aparato me va a ayudar si yo tengo problemas de daltonismo para distinguir entre el rosado y el amarillo. Entonces, a veces el llamar a una elección es la mejor manera de delegar una decisión en un cuerpo que a lo mejor no es el cuerpo que tiene que ser el que debe ser consultado para tomar una decisión de esa naturaleza. Cuando nosotros nos fijamos en las mejores universidades del mundo, bueno, yo no voy a ponerme a decir quién es la mejor universidad del mundo, pero hay una cantidad de rankings que han salido, digamos, desde hace ya 20 años y que están de moda. Entonces aparece la Universidad A, la Universidad B, la Universidad C, como la primera, segunda y tercera universidades mejores del mundo y que están ubicadas, bueno, en países del primer mundo, incluyendo a China ya dentro del primer mundo. ¿Cómo eligen en esas universidades las autoridades? Hacen un procedimiento electoral donde profesores, estudiantes, empleados y obreros eligen a la autoridad, o definen un perfil, que es lo que nosotros queremos en este momento, necesitamos en este momento para resolver los retos que tiene la universidad en el momento actual frente a los retos de la sociedad, los retos de la propia universidad, los retos del mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, y tratamos de buscar en cualquier parte del mundo donde esté la persona que mejor cumpla ese perfil para que nos ayude a que la universidad sea la mejor universidad a través de una mejor gestión universitaria. Entonces hay muchas maneras de, en forma autónoma, designar autoridades. Una puede ser la elección, donde participen profesores y estudiantes, o profesores, estudiantes y egresados, o incluso profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros. Y habrá que ver con qué peso en la decisión cada uno de esos sectores participa. Pero hay muchas otras maneras de buscar autónomamente una buena gestión universitaria, y pongo como ejemplo, reitero, las mejores universidades del mundo que no dejan de ser autónomas. Ojo, que precisamente son buenas porque son autónomas, precisamente son buenas porque no responden a los intereses económicos, ni a los intereses políticos, ni a los intereses militares, ni a ningún otro tipo de intereses, sino al interés de la sociedad, al mejor interés de profesores y estudiantes de poder desarrollar conocimiento y de poder formar las personas que los países, que las ciudades, que el mundo necesita para su mejor desarrollo. Entonces, por eso pienso que lo que has planteado, Claudio, es fundamental, y que no debemos vincular la autonomía universitaria solamente con los mecanismos de elección de universidades, sino con los mecanismos a través de los cuales se ejecutan, se diseñan, se planifican y se evalúan los programas académicos, porque digamos, la moneda de cambio en la universidad no es el bolívar, ni es el dólar, ni es el petro, ni es el bitcoin. La moneda de cambio en la universidad es el conocimiento. Y la universidad existe no para generar dinero, no para satisfacer al poder, sino para generar conocimiento, y a través del conocimiento, capacidades en las personas. Sí, hay un capítulo, un tema en todo esto del nombramiento de las autoridades que el gobierno, el régimen, pues trató de impulsar, y la palabra que simplifica todo sería el igualitarismo. Entonces, todo lo que no es igualitarismo sería una injusticia. Y eso se planteó cuando desde el régimen plantearon la elección de autoridades con voto igual, digamos, del alumno de primer año y el del último año y el decano y los egresados y los empleados, todos. Y se presentó como una injusticia que alguien tuviera menos voto o no tuviera voto en ese nombramiento. Y esa es una manera de presentar que a veces le llega a la sensibilidad de la gente, a pesar de que es muy absurdo. Si la clave del socialismo fuera ese igualitarismo, en Cuba hace tiempo y en su momento en la Unión Soviética
todas las autoridades universitarias hubieran sido elegidas por egresados con voto igualitario. Jamás se les ocurrió semejante disparate, jamás. También en torno a eso ha habido otro argumento, y es que y en Venezuela lo han utilizado, pero es insostenible, que es poner examen de admisión en la universidad es discriminar. Es un derecho constitucional que yo tengo estudiar en la universidad. Yo quiero estudiar medicina y si usted me pone un examen de admisión a la universidad y a la facultad, usted me está discriminando, me está negando mi derecho constitucional. Bueno, es un argumento muy infantil y absolutamente insostenible, pero se ha utilizado. De manera que si usted quiere ser piloto, bueno, es un derecho constitucional aspirar a ser piloto. Pero a usted no le pueden permitir ser piloto hasta que demuestre que tiene las habilidades para ser piloto, porque si no, usted estrella el avión. Entonces, en la sociedad tenemos que manejar las dos cosas. Si ustedes se fijan, en Venezuela, en este momento, el régimen logró crear frente a AVERU, Asociación Venezolana de Rectores, pues hizo Rancho Aparte y Arbor, que son de los rectores nombrados a dedo. Si el régimen de verdad creyera que esa de igualitarismo absoluto es lo conveniente, ya estarían haciendo elecciones en todas esas universidades del régimen donde los rectores son nombrados a dedo, sin ninguna participación. De manera que ahí hay una hipocresía. Y en el momento en que esto se discutió o se puso sobre el tapete, afortunadamente hubo una división en la misma gente que estaba con el régimen. Luis Fuenmayor, ex rector de la universidad, era ministro de Educación Superior. Y entonces me acuerdo que puso un ejemplo que viene muy a cuento. Decía, yo quiero mucho a mi mamá y la respeto y respeto su opinión, pero ella no es médico y yo soy médico. Y si hay una discusión sobre si conviene operar o no a este enfermo, su opinión no puede valer igual que la mía, porque la mía es opinión de médico y la suya puede tener buena voluntad, pero de eso no sabe. Entonces, hay decisiones que exigen un saber especial. Y él ponía ese ejemplo, es decir, una votación. Por ejemplo, ¿tienen los empleados universitarios derecho? Claro que sí, en las áreas que a ellos les atañen especialmente. Y pueden formar parte del consejo universitario, uno u otro representante, pero el igualitarismo es terminar destruyendo cualquier institución, porque es anular la capacitación que requiere una opinión cualificada. Y el ejemplo de Fuenmayor me parece que es muy oportuno. Y lo mismo, todos los venezolanos tienen derecho a entrar a la universidad, por supuesto. Es un derecho constitucional. No le pueden decir, usted como es de este color o de esta religión, no entra. Ah, pero eso sí, para entrar a formar parte, usted tiene que
tener la capacitación necesaria, porque si no, sin esa capacitación, usted no puede estudiar, no puede rendir. Nunca he ido a clase de matemáticas y quiero estudiar ingeniería. Pues muy bien, pero no se puede construir si usted no pone las bases fundamentales. Usted tiene derecho a construir una casa de 30 pisos, sí, muy bien, pero yo le voy a exigir que los cimientos estén puestos técnicamente de manera que puedan sostener los pisos superiores. Entonces, este es un tema que ahora no ha surgido, en su momento surgió y realmente, como entendí yo que sugería Claudio, pues efectivamente se presta a una demagogia tremenda y es la manera de acabar con la calidad de una universidad. Y algo de eso se ha hecho, eso de negar, por ejemplo, o no exigir examen de admisión, lo han hecho algunas universidades bolivarianas y es una burla al propio alumno porque se le lleva una frustración porque se metió a jugar un deporte que nunca había practicado, que no tenía las bases, que no tenía el entrenamiento. Entonces usted tiene derecho a jugar en el equipo de fútbol o en el de béisbol, pero cualquier club le va a exigir unos niveles, porque si no, el equipo va al fracaso y usted también va al fracaso. Bueno, gracias a los dos por esas respuestas. Y ahora yo quisiera, o sea, vamos a darnos cuenta. Hemos hablado en la primera parte de cómo ese atentado contra las universidades ha sido política de Estado. Y hemos hablado ahorita cómo ese atentado en su autonomía es atentar contra la esencia de la universidad, o como institución de mérito que ella es. Entonces, ahorita yo quisiera que revisáramos otras formas en las cuales realmente se ha dañado la universidad, que a veces no son tan visibles, que la criticamos como fallas de la universidad, pero es que el entorno que se le ha montado, el acoso que se le ha impuesto, le ha impedido ser lo que ella debe ser en el siglo XXI. Y ahí me refiero cuando hablamos de la universidad y que tenemos que buscar que la universidad sea sustentable. Y entonces, la mayor parte de las personas, cuando hablan de sustentabilidad o sostenibilidad de una organización, piensa en su capacidad de ser financieramente sustentable, que pueda generarse ingresos como para cubrir sus gastos. Y si bien, que puede ser incluso total o parcialmente, y eso no cabe duda que es importante, pero ciertamente es un enfoque insuficiente, es una mirada engañosa y hasta cierto punto muy sesgada. Porque la sostenibilidad, la sustentabilidad de la universidad es algo mucho más denso y complejo. Una universidad sustentable debe ser flexible, debe adaptarse al entorno, debe poder cambiar sus currículas, sus pensas, debe poder actualizar a sus docentes, debe poder ser parte de redes internacionales de intercambio de conocimiento, debe tener un intercambio con el sector productivo, con la empresa y generando así un circuito de alimentación de conocimiento y debe verse como un nodo en una red social de creación, de innovación, de generación de respuestas a la sociedad. Ahora, nada de esto se le permite a la universidad y rara vez se señala este acoso y este impedimento generalizado como un elemento de atentar contra la universidad del siglo XXI, porque no es rescatar la universidad del siglo XVIII, es montarnos en la universidad del siglo XXI que forme y genere conocimiento para este siglo y para el que viene. Entonces, yo quisiera que ustedes me hablaran un poquito más sobre este circuito y cómo lograr esa sustentabilidad y algunos cambios ineludibles que son indispensables que la sociedad entienda que hay que realizar. Bueno, yo creo que
en la crisis en que estamos ahora es una crisis, llamémoslo así, de productividad. Da la impresión de caer en el economicismo, pero es crisis general de productividad. Cuando el Producto Interno Bruto, es decir, lo que los venezolanos producimos, no llega sino al 20%, la quinta parte, al 20% de lo que producíamos y al 10 o 15% de lo que necesitamos, pues la crisis es obvia, pero cualquier reflexión tiene que llevarnos a ver la productividad. Y yo creo que tenemos que partir en este momento de una destrucción nacional de tanto peso, partir de una pregunta básica. ¿Qué universidad queremos? ¿Para qué sociedad? ¿Para qué sociedad? Y en ese sentido, creo que hay que repensar muchas de las carreras y la misma universidad en función del egresado. Es decir, usted sale con un título y voy a poner un absurdo, pero a veces se da. Ese título yo le reconozco a usted y yo, universidad, certifico que usted consiguió ese nivel. Pero si la sociedad no me certifica, no me sirve de nada el título. Es decir, en definitiva, la empresa es la que tiene que decir si el producto que usted manda es capaz de recuperar la producción del país. Y eso no es obvio ni mucho menos en este momento. Y en ese sentido, creo que la relación empresa-universidad tiene que ser mucho más estrecha, no en el sentido de subordinar, pero sí ver la pertenencia, la capacidad que la universidad tiene para ayudar y contribuir a que la empresa se recupere, porque en este momento está en cuidados intensivos toda la economía. Entonces, si yo formo agrónomos o formo veterinarios, en fin, la relación no puede ser, bueno, simplemente me dieron el título. Sí, pero si me dan el título, pero si no me dieron el visto bueno en lo que yo con ese título soy capaz de hacer. Entonces, en este sentido, creo que este desastre generalizado nos tiene que llevar a repensar muchas cosas que traemos, bueno, llevan décadas y que eran muy pertinentes en su momento y hay que ver en este momento. Y a nivel universal, internacional, no se diga, porque evidentemente la ciencia en ninguna de las materias la inventamos nosotros. Podemos hacer mejorar o lo que sea, pero en definitiva eso es digamos, es un patrimonio universal que está ahí y que para acceder a él necesita usted la llave del conocimiento, que yo me puedo asomar y decir yo tengo derecho, pues si no entiendo nada de astronomía, pues por mucho que entre, yo no soy capaz de asimilar ni de beneficiarme de nada. Entonces, en Venezuela, al comienzo de este régimen, hubo una ley que creo que probablemente al menos los 4 que estamos aquí lo celebramos en su momento, que era la LOCTI, la ley que atendía el modo en que la empresa privada puede y debe contribuir más a la universidad
y al mismo tiempo el modo como la universidad contribuye más a la empresa. Y la LOCTI, muchos tenemos experiencias muy positivas de aquellos primeros meses, pero sobre la LOCTI la decisión no la tomaba el ejecutivo, sino era como una alianza entre empresas y universidades, y veían el mutuo interés en apoyarse. Y muchos hicimos cosas muy significativas. Pero claro, se ve que desde el gobierno pues dijeron, bueno, pero a este paso yo no pinto nada aquí, ahí hay una cantidad de dinero que va directamente a las universidades que han presentado un proyecto atractivo, etcétera, etcétera. Entonces terminaron sin dar mucha explicación, eliminaron la LOCTI y no eliminaron las contribuciones de la empresa privada, pero las va a manejar el ejecutivo. Nunca más hemos sabido qué es lo que han hecho de eso, cuáles son los frutos, etcétera. Y yo creo que una de las cosas más necesarias ahora es justamente esa renovación de la alianza y mayor participación de la empresa, también incluso en el diseño de carreras, que sean más discutidas. Y porque, bueno, un diseño que se hizo hace 50 años, a lo mejor la empresa automotriz hoy, pues hay unos avances y unas modificaciones que aquello no sirve. Entonces, el diálogo tiene que ser como mucho más frecuente. Y yo diría que la otra cosa que debería ser, bueno, están las pasantías de los estudiantes como un requisito, que haga una pasantía en la empresa, pero yo creo que hace falta más que las pasantías. O sea que de alguna manera las empresas tienen que cultivar en sí mismas, en acuerdo con la universidad, pero convertirse en docentes. Esto en la Edad Media era así, o sea, el maestro albañil o el maestro carpintero pues tenía muchachos, aprendices y aprendices en la práctica, y al final el maestro carpintero le daba el visto bueno y lo convertía de aprendiz en maestro. Bueno, eso que funcionaba hace 1000 años, pues en algún sentido hay que volver a tomar, desde mi punto de vista, porque los cambios son tan rápidos que aunque los conceptos científicos fundamentales no varían, pero hay muchas cosas que se reforzarían y que Venezuela va a necesitar de cualquier modo reforzarlas. Cuando vivíamos de la renta petrolera, pues la pregunta de la productividad, la sostenibilidad del país, todo eso nos lo ahorrábamos. En este momento no. En este momento es indispensable el convencernos de que ya la renta petrolera en el volumen y en el modo no va a volver. Y entonces la riqueza del país está en el talento de esos millones de jóvenes venezolanos. Y ese talento, así como para extraer el petróleo usted tiene que tener toda una tecnología para extraer, para poner a valer el talento de esos muchachos,
hace falta maestros especializados. Porque si no, a veces uno dice, mira, veo un mechurrio, se está quemando el gas, qué pérdida. En este momento la pérdida es de millones y millones de jóvenes venezolanos que tienen un talento extraordinario, pero hace falta los maestros que sepan estimular y sacar ese talento del cual depende el futuro del país, desde la alimentación hasta la producción económica y la producción ciudadana. En este momento, nuestra producción ciudadana es bastante lamentable. Es decir, con un país fracturado, con una agresividad, con una delincuencia desatada, etcétera. Y el que el sistema educativo nos ayude a que los venezolanos nos volvamos a reencontrar en capacidad de jugar en equipo y no medio equipo contra otro medio, todo eso es productividad ciudadana, es productividad en valores. Y eso está, el potencial está, pero si el sistema educativo es bueno, lo pone a valer, y si es malo, es una pérdida total de esos talentos potenciales, tanto para la productividad económica como para la productividad ciudadana y la convivencia. Sí, yo creo que en este tema hay que tomar en cuenta un elemento que yo creo que es fundamental y que a veces nos olvidamos. Cada uno de nosotros, cada adulto, tiene en su cabeza 1 kilo, 1,5 kilos de materia gris, 1.200 gramos de materia gris. Seamos del género masculino, del sexo femenino, color de piel moreno, color de piel más blanco, con los ojos abiertos o achinaditos, no importa. Cada adulto tiene unos 1.200 gramos, 1,5 kilos, qué sé yo, de materia gris. Y hoy en día uno ve que hay mucho esfuerzo por lo que llamamos inclusión, porque no quede nadie fuera, porque las mujeres entren en el campo de trabajo en igualdad de condiciones que los hombres, que independientemente del origen social las personas logren ubicarse en los campos de trabajo y podamos aprovechar el potencial, socialmente aprovechar el potencial de cada una de las personas. ¿Por qué en el momento actual tenemos esa tendencia? Es por asuntos morales, es por asuntos éticos, es porque está bien que eso sea así. ¿Y por qué en 10.000 años de civilización la humanidad no se dio cuenta de eso? ¿Por qué es ahora que la humanidad se da cuenta de eso? ¿Por qué está bien eso ahora y no estuvo bien hace 200 años o 300 años? Hasta la Revolución Francesa, la esclavitud era aceptada prácticamente en cualquier parte del mundo. Y bueno, aquí está el padre Ugalde, creo que la Biblia hasta tiene pasajes en donde se ponen regulaciones de cómo tratar a los esclavos. Por lo tanto, la esclavitud era una institución que acompañó al hombre a lo largo de toda la civilización. Hoy en día es aborrecible, hoy en día está mal, hoy en día tenemos que tender a la igualdad de las personas y la inclusión de las personas. Y la razón, en mi opinión, de eso, me imagino que estará escrito, pero voy a expresar mi opinión en todo caso, es porque, bueno, la acumulación de capital hace la Edad Media, hasta la Edad Media, desde la Edad Antigua hasta la Edad Media, el capital lo tenían quienes tenían tierras para la producción agrícola. Después de la Revolución Industrial, el capital lo tenían quienes tenían los medios de producción, la energía y los materiales para poder poner a funcionar ferrocarriles y máquinas, etcétera, para poder tener toda esa maquinaria funcionando. Y en el momento actual ya no es la tierra, ni son los materiales, ni es la energía, sino que es el conocimiento lo que realmente mueve a la humanidad. ¿Quiénes son en este momento los organismos que acumulan el mayor capital? Bueno, hace 200 años eran imperios que tenían terrenos, tenían tierras.
el imperio ruso, el imperio inglés, el imperio español, el imperio, qué sé yo, belga, no sé, el imperio chino, por supuesto. Después de la revolución industrial, bueno, los que tenían el control del petróleo, el control del hierro, el control del aluminio. Ahora, las organizaciones que más capital acumulan son Google, Facebook, Tesla, etcétera. Son todas empresas que acumulan el capital sobre la base del conocimiento. Y lo mismo ocurre con el tema de las universidades y la relación de las universidades con las organizaciones. En la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, hasta no hace mucho, hasta mediados del siglo XX, el conocimiento se producía en medios académicos y luego ese conocimiento de alguna manera iba siendo aprovechado por la industria. Y bueno, por ejemplo, el 70% del Producto Interno Bruto del mundo en el momento actual tiene que ver con transistores, con microprocesadores, con la era de la información que estamos nosotros manejando. Eso era impensable antes de 1920, antes que a algunos científicos locos se les ocurriera la mecánica cuántica en alguna universidad en algún lugar de Alemania, o de Austria, o de Inglaterra, qué sé yo dónde. Hay varios protagonistas de esa revolución cuántica que ocurrió en los años 20 del siglo pasado. Y bueno, gracias a esos conceptos que se generaron en universidades, surgieron luego, bueno, la producción de transistores, la producción de microprocesadores y lo que hoy conocemos como la revolución de información, que reitero, es la que más capital acumula a lo largo del mundo. Pero el conocimiento fundamental se produjo en las universidades y de alguna manera se transfirió luego hacia las empresas de producción. En el momento actual, empresas como IBM, empresas como Bell, estoy hablando del siglo XX, o empresas como Google, como Tesla, como Facebook en el siglo XXI, como Amazon, son las que están generando el conocimiento. En algunos casos, junto con universidades, en otros casos se lo mantienen en secreto, porque quieren mantener sus propios algoritmos. Bueno, hay toda una controversia armada ahorita, por ejemplo, con Facebook, sobre cuál es el manejo que Facebook hace de la gran cantidad de información que consigue de nosotros, porque Facebook es propietaria no solamente de Facebook, sino también, por ejemplo, de WhatsApp, que estamos todo el tiempo nosotros pegados en WhatsApp, con una cantidad de información que circula por ahí y alguien maneja toda esa información. Google, por supuesto, que sabe más de uno de lo que uno mismo sabe a través de las páginas web que uno visita. Bueno, entonces, digamos, el monopolio del conocimiento que las universidades, de alguna manera, el conocimiento formal que las universidades tuvieron por mucho tiempo, bueno, lo perdieron en algún momento del siglo XX. Y ahora en el siglo XXI las universidades compartimos ese oligopolio porque sigue estando concentrado, pero lo compartimos con otras organizaciones que son organizaciones productivas. Entonces, yo creo que las claves del desarrollo del mundo las tenemos nosotros que poder dilucidar en las universidades para entender cuál es nuestra vigencia, porque si nosotros no podemos detectar esas claves, vamos perdiendo vigencia. Y la vigencia es precisamente que podamos interactuar como ocurrió en la Edad Media y como ocurrió en la Edad Moderna, que podamos interactuar productivamente con la sociedad en el momento actual. Entonces, en el momento actual no se basa solamente nuestra función en una producción de cuadros para que sirvan a los propósitos de quienes manejan el poder, porque son varios poderes que nosotros tenemos que atender, poderes económicos, poderes de diversa naturaleza, y no basta con formar cuadros para ciertos grupos de poder. Tenemos que concentrarnos en formar personas que tengan capacidad de resolver problemas, que tengan capacidad de inventar, que tengan capacidad de ser interlocutores válidos en esta forma como se genera valor en el momento actual, que es mediante el uso de la materia gris. Y eso implica que haya, por supuesto, magníficos programas docentes en las universidades con gran capacidad de transmisión de información, pero no basta con eso. Tenemos que generar en las universidades ambientes de aprendizaje, en donde ya no se trata de que los profesores sabios que acumularon conocimiento a través de quemarse las pestañas
y otras partes del cuerpo, digamos, estudiando, digamos, durante largas horas, y que ahora transmitan ese conocimiento hacia los estudiantes, sino que profesores y estudiantes se reúnan a resolver problemas y a generar constantemente nuevos conocimientos a través de procesos de indagación, procesos de exploración, procesos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso se trata la universidad en el momento actual. Y en ese proceso, interactuar con la sociedad. Porque ¿quién es el mejor interesado para que surjan esos conocimientos? Estas empresas que andan buscando vincularse con instituciones para poder generar nuevos conocimientos, nuevos algoritmos, nuevas maneras de vincular esos conocimientos, de entender la realidad, para poder entonces, en esta era de la información, poder aprovechar esa realidad para proporcionar mejor valor a las personas, valor, digamos, en cuanto a bienestar, pero por supuesto proporcionarse a ellos mismos mejor acceso al capital. Nosotros estamos en el borde de una transición en donde en Venezuela no nos hemos dado cuenta todavía. Para el año 2030, en la mayoría de los países de Europa no se van a vender más carros de combustible. Ya eso lo han decidido no solamente los gobiernos, no solamente en Europa, en China también, sino las propias compañías, las propias empresas. Han volcado sus esfuerzos a la producción de carros eléctricos. Pero no solamente carros eléctricos para independizarse del combustible, sino carros que se manejen autónomamente, que se independicen también del chofer, que no tengamos nosotros que manejarlo, ni tampoco lo tengan que manejar las personas que luego puedan convertirse en presidentes con su experiencia manejando autobuses, por ejemplo, sino que se manejen solos. Y eso entonces hace, bueno, que cambie también el papel de las universidades en el mundo. Porque ahora nosotros no podemos producir egresados para los trabajos de hoy. Tenemos que producir egresados para lo que posiblemente vayan a ser los trabajos en el futuro, que no sabemos cuáles van a ser. Tenemos que ocuparnos entonces no solamente de esos trabajos del futuro, sino del futuro del trabajo. ¿Cómo se va a organizar el trabajo en el tiempo por venir? Nosotros tenemos grandes problemas, digamos, conflictos en el mundo, no solamente en Venezuela. Nosotros nos miramos mucho el ombligo por los grandes, gravísimos conflictos que tenemos en Venezuela. Pero en otras partes del mundo también hay muchos conflictos, y buena parte de esos conflictos tienen que ver con la mala repartición del valor agregado o de la plusvalía, dependiendo si tenemos tendencias, digamos, hacia el capitalismo o hacia el comunismo, que al fin y al cabo son la misma cosa. Cuando nos ponemos a ver, la base del comunismo es que la plusvalía, el valor que se agrega con el trabajo del trabajador, retorne supuestamente al trabajador. Y la base del capitalismo es que el valor que se agrega de muchas maneras, entre otras con el trabajo, pero también por el riesgo de capital, retorne al capital para que pueda haber mayor riesgo, para que pueda haber más capital. Bueno, en el momento actual ya no es el capital el que más produce valor, ni es la labor del obrero lo que produce más valor, sino que son esos algoritmos que están manejando estas empresas informáticas, Google, Facebook, Amazon, que son las empresas de mayor capital. Y entonces todavía no se ha resuelto cómo ese valor retorna a quienes producen ese valor, porque no se entiende quiénes son los que producen ese valor. Son las máquinas las que producen ese valor. Entonces el valor tiene que retornarse a las máquinas como se retorna con el Bitcoin, cuando se está minando el Bitcoin en computadoras y utilizando grandes cantidades de energía en eso. Bueno, eso es un dilema social, económico, que posiblemente, bueno, así como surgió el marxismo y surgió el capitalismo después de la revolución industrial, surgirán algunas ideas ahora con la revolución informática, pero en el centro de toda esa, digamos, renovación de lo que es el orden social y el orden económico, seguirán estando las universidades si están en capacidad de hacerlo. Las universidades tenemos entonces que enfrentarnos a esta nueva realidad, convertirnos en una importante era del conocimiento, en la era de la información, y eso pasa por, como yo decía antes, que convirtamos nuestras comunidades no solamente en comunidades de enseñanza, en donde los profesores enseñan muy bien a los estudiantes, sino en comunidades de aprendizaje, en donde
todo el mundo salga aprendiendo con ese, porque el conocimiento es lo que más valor tiene en el momento actual, y entonces hacia eso tenemos nosotros que enfocarnos. Y eso es lo que genera el círculo virtuoso de sostenibilidad, en donde a partir, digamos, de la indagación, de la investigación, se producen entonces conocimientos. Esos conocimientos a través de la docencia se convierten en capacidades, y esas capacidades, a través de innovación, a través de emprendimiento, se retornan en recursos que la sociedad utiliza para el bienestar de la sociedad, pero también para generar más valor a través de conocimiento. Muy bien, muchísimas gracias tanto al padre Ugalde como a Benjamín. Estuvieron muy claras las intervenciones de ambos. Y esto nos da pie para el último tema que vamos a tocar en la tarde de hoy, porque hay muchísimas preguntas de la buena cantidad de personas que están siguiendo este foro, lo cual nos alegra pues muchísimo. Efectivamente, nosotros entendemos o definimos a la universidad siempre como una institución que forma profesionales altamente calificados y que genera conocimiento en el ámbito más general y extenso de la palabra. Lo cual está bien, y eso es lo que nosotros hemos entendido y hemos defendido hasta ahora como funciones específicas de la universidad. Sin embargo, hay, como bien decía Benjamín hace un momento, en esta labor de formación, tiene que estar sometida a las exigencias de nuestro tiempo. Es decir, que los profesionales, además del conocimiento adquirido, necesitan de la habilidad de aprender continuamente para adaptarse a los cambios, demostrar habilidades y aptitudes para ser útiles en el mercado laboral que los demanda. Entonces, la pregunta, es decir, lo que sale de esta reflexión como tema sería: ¿qué acciones, si se pueden definir algunas, deben tomar las universidades para aminorar esa brecha que hoy nosotros vemos, particularmente en la carrera científica y en las carreras tecnológicas? Existen las llamadas universidades de tercera generación que tienden en esa dirección. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué podemos proponer nosotros para que efectivamente las universidades o los universitarios entendamos que la función de la universidad en este momento va más allá de la formación universal de un profesional y de la generación de conocimiento por el valor del conocimiento en sí mismo? Para terminar, eso es el último tema que queremos tocar en la tarde de hoy, porque, repito, hay muchísimas preguntas de gente que está interesada en la ponencia del padre Ugalde y de Benjamín. Sí, voy a tratar de ser breve precisamente para que haya tiempo para luego ver las preguntas y eso. Yo creo que el punto en el que tenemos que concentrarnos en el momento actual no es tanto en la transmisión de conocimientos de profesores a estudiantes, sino en la generación o en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Entonces, que nosotros, digamos, en vez de nosotros certificar con un título universitario conocimientos para el ejercicio profesional, y siempre habrá profesiones en donde médicos, qué sé yo, ingenieros constructores, en donde habrá que efectivamente certificar conocimientos porque tienen, en fin, unas responsabilidades muy, muy específicas. Pero sobre todo el grueso de los egresados universitarios lo que tienen que tener son competencias para lo que decía Claudio: aprender continuamente, reinventarse constantemente y poder enfrentar estos cambios que estamos viviendo en el momento actual. Entonces tenemos que concentrar los programas universitarios en la construcción de esas competencias, en el desarrollo de esas competencias. Y no debemos hacerlo de la manera ahorita con una ultra especialización, que es lo que, bueno, que tenemos carreras, digamos, donde tenemos
una oferta de 100 carreras universitarias, por ejemplo, en una universidad o algo así por el estilo, sino con modelos muchísimo más dinámicos, de pocas entradas, digamos pocas. Yo quiero estudiar ingeniería, o quiero estudiar ciencias sociales, o quiero estudiar ciencias de la salud, o quiero estudiar humanidades, por ejemplo. Cuatro entradas. Yo entro con esas cuatro, por alguna de esas cuatro artes, a lo mejor hay que poner una quinta. Una de esas 5 entradas, y luego esas 5 entradas, cruzándose inclusive con las demás, van formando la carrera del estudiante, y hay todo un abanico de 200, de 500 titulaciones distintas que se producen con toda esa combinación de competencias. Y entonces hay universidades que han logrado progresar hacia ese tipo de modelos. En Venezuela eso es imposible, porque tenemos un sistema ultra regulado. Tenemos un Consejo Nacional de Universidades que tiene que autorizar previamente para que una universidad ofrezca un título, entonces tiene que autorizarla previamente. Y el proceso de esa autorización demora más que la frecuencia con la que van surgiendo nuevas necesidades en la sociedad. Entonces tenemos que cambiar no solamente en el seno de las universidades, que tenemos que cambiar dentro de las universidades para ser más ágiles, para poder desarrollar competencias con mejor capacidad de hacerlo, sino que también tenemos que los procesos regulatorios que tienen que existir, porque tenemos que garantizar o asegurar de alguna manera la calidad de los servicios a quienes acceden a las universidades, pero tenemos que tener también los mecanismos regulatorios apropiados al momento actual. Entonces yo diría que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en el momento actual, de cómo producir personas competentes para el desarrollo, para la invención, y al mismo tiempo que ellos logren acomodar sus vocaciones a lo largo de sus carreras dentro de las universidades, construyendo competencias más que acumulando conocimientos. Sí, a mí me preocupa un poco de todo lo que estamos hablando, que alguien diga, bueno, pues ustedes viven en la luna, viven fuera de toda realidad, porque la universidad está en cero. Y el financiamiento, estamos hablando de la universidad pública, el financiamiento, pues en el 99% era el Estado, quebró la universidad. Entonces, yo quisiera compartir algunas reflexiones sobre eso. Y voy a tratar lo siguiente. Imagínense que ustedes que la Simón Bolívar, para hablar de la que tenemos en Caracas, pero las del interior, pues es lo mismo, hubiera tenido un financiamiento del 50% del presupuesto público y 50% de otras fuentes. Pues mire, la crisis sería crisis, pero hubieran resistido tanto la Simón Bolívar como la UCB, como cualquier universidad, porque no dependían en el casi 100% del presupuesto oficial. Toda esta cosa que estamos hablando, evidentemente, necesitan, por supuesto, un cambio de régimen, ¿verdad? Todo esto que decimos, liberarnos de un régimen que quiere reglamentar todo y subordinar la universidad a una ideología política, pero también supone hacernos la pregunta, ¿es imposible o es posible que efectivamente la universidad llegue a un financiamiento mixto y diferenciado cuya suma total es 100, pero que en esa suma el componente del Estado no pasa de 50? Y si me permiten, yo voy a enumerar nada más algunas de estas fuentes. Una cosa que yo más echo de menos en Venezuela es que no hay un sistema masivo de crédito universitario público. Masivo significa que cada año pueda otorgar
500,000 financiamientos, que sea público, por tanto subsidiado, es decir, que yo pido crédito universitario para estudiar y no me cobran a precio de mercado simplemente. Tiene que haber subsidio. Pero, pongamos, yo recibí el crédito durante 2 años y me dan 2 años de gracia mientras yo tenga trabajo, etcétera, y hay una devolución que sería menor que la que exigiría, digamos, la empresa privada. Pero este sistema crediticio tiene que ser administrado por la banca privada para que tenga transparencia y no esté politizado y al final haya créditos que no se recuperan. De manera que, por un lado, no hay que ahogar al que recibió el crédito, que quede endeudado para el resto de su vida, y hay casos en Chile y también en Estados Unidos, pero por otro lado, usted le libera al presupuesto público, que según la Constitución, el artículo 103, la gratuidad total solo es hasta el final de la secundaria. El artículo 103 dice: la impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. Entonces, una manera de aliviar el presupuesto es que haya realmente un sistema de crédito público administrado privadamente y subsidiado, en el sentido que lo que usted devuelve va a ser siempre un poco menos que lo que usted recibió. Pero lo devuelve cuando usted ya es productor. Esto es importante. Segundo, yo creo que las zonas rentales, no voy a entrar en el detalle, pero tienen que activarse muchísimo más, y ustedes saben de esto. Hay posibilidades, ha habido posibilidades y no siempre se han utilizado suficientemente. El tercero, venta de servicios universitarios, investigación, asesoría. Medicina tropical, por ejemplo, en la central, yo recuerdo haber estado hablando con un investigador. Hay cosas que casi solo tiene la universidad. Pero entonces poner a valer eso como elemento de ingresos, y eso también tiene otra ventaja, y es que el investigador y el que trabaja ahí se ve obligado, digamos, a producir y a dar calidad, porque si no, no le compran. Alianzas con la empresa privada, lo que he mencionado antes de la LOCTI. Yo creo que hay que hacer una nueva LOCTI con esa visión de que efectivamente la empresa salga ganando con ese convenio y la universidad también. Quinto, convenios internacionales con universidades para colaboración, sobre todo en todo esto de la telemática, tanto en programas como en contenido, no simplemente para pasantía. Tengo el convenio con tal universidad que me recibe unos profesores de, no pasantía, sino de posgrado, etcétera. No, más que eso. Es decir, que posgrados, títulos, materiales que tiene Harvard, que yo de alguna manera hoy los puedo utilizar. Hace 50 años no era tan fácil. Hoy se puede hacer desde el sitio donde está, sin tener que ir allá. Se pueden hacer posgrados, se pueden participar, y hay que entrar, digamos, de una manera muy novedosa
que implica en el lado financiero millones. Y el sexto punto es las carreras cortas. Justamente por lo que acaba de decir Benjamín, cómo cambia todo tan rápidamente. Antes, cuando se diseñaron nuestras carreras, eran 5 años y era para siempre. La ley de universidades no mencionaba los posgrados. Hoy día, creo que es mucho más práctico en todos los sentidos, también en el sentido financiero, si logramos carreras de 3 años, pero de calidad. No que eso es para los que no pueden más, no. Carrera de 3 años y a los 3 años yo empiezo a trabajar en la empresa. Pero tengo abierto la formación continua para el resto de mi vida, porque tengo las bases. Y entonces, combinando las bases que tengo y los retos que tengo en la empresa, voy haciendo posgrados, especializaciones, etcétera, combinando trabajo y estudio. Pero esa segunda parte, digamos, esos 2 años, ya no me los paga el presupuesto público, sino yo combino trabajo y ganancia y estudio permanente. Yo como persona y también la empresa donde yo estoy. Entonces, naturalmente, cada cosa de estas requiere, digamos, un desarrollo, pero esto nos llevaría a un financiamiento mixto y diferenciado. Y quiero indicar, y termino, lo siguiente. Esto no es un sueño. El año 2004, en Venezuela se graduaron, en cifras redondas, 100,000 universitarios. Carrera corta y carrera larga. De esos, 53,056 se autofinanciaron y 48,228 fueron financiados sus estudios por el Estado. Por tanto, más de la mitad de los venezolanos que obtuvieron título se autofinanciaron de diversas maneras. De manera que el año 1953 no había ninguna universidad privada, me refiero al financiamiento, y a partir de ahí, bueno, en medio siglo, pues han surgido muchas maneras de financiamiento. Y en América Latina también. Y entonces había pocas posibilidades de aportes familiares para la educación. Ahora hay más. Solo que hay que ir, a mi modo de ver, combinando. Entonces, con reducción de esos años que dependen del financiamiento del Estado y estas otras cosas complementarias, se puede llegar perfectamente a que el 50% del financiamiento universitario no dependa del gobierno de turno. Creo que eso es fundamental. Termino porque ya creo que andamos escasos de tiempo. Muchas gracias. Sí, efectivamente estamos bastante cortos de tiempo, pero no quisiera que el público que ha estado escribiendo y atento no sienta que ha participado. Y hay varias preguntas, y es con la que quisiera cerrar, que tienen que ver con después de haber escuchado, digamos, todo el acoso a que ha sido sometida la universidad. ¿Cuál es esa universidad que necesitamos? ¿Cuál es aquella que nos va a sumar en voluntades para decirle a la ciudadanía que sí podemos tener una universidad como la que exige el siglo XXI? Y más aún,
¿Cuál es el país que necesitamos para que esa semilla de esa universidad que queremos, merecemos y deseamos pueda fructificar, pueda florecer? Porque también la universidad hay que verla que no se teje en el vacío, se teje en un entorno. Y entonces me gustaría que cerráramos sus reflexiones de cada uno de ustedes a partir de estas inquietudes. Gracias. Bueno, yo creo que esa pregunta resume de alguna manera todo lo que hemos venido conversando. Necesitamos una universidad que sea autónoma, por todas las razones que se han dicho, una universidad que sea sostenible, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de poder atender las necesidades de la sociedad, una universidad que sea productiva, que se pueda sostener no solamente a través de un presupuesto fiscal o de puedan contribuir los estudiantes por la vía de la matrícula, sino que pueda ofrecer servicios, que pueda hacer investigaciones de valor, que pueda vincularse de una manera productiva con diferentes sectores de la sociedad, y de una manera primordial con el sector productor de bienes y servicios, de forma tal de poder sostenerse, de poder, digamos, progresar y de no tener que depender de un Estado que intente constantemente atentar contra su autonomía. ¿Y en qué país eso es posible? Bueno, yo estoy tentado a decir que necesitamos un país con libertades, pero puedo encontrar un contraejemplo. Necesitamos más que un país con libertades, un país que necesite la productividad de la gente. ¿Y cuál es el contraejemplo que consigo? China. China no es un país donde haya libertades, no es una democracia, no se puede decir eso. Hay un control político muy estrecho, pero hay una libertad económica. O sea, el modelo chino es un modelo que combina el poder político supremo del Estado, donde no puede haber otro partido, sino el partido de gobierno, pero al mismo tiempo hay un sistema económico que favorece la libertad de emprendimiento, la libertad de asociación para producir valor y que también favorece el desarrollo de las universidades. Entonces yo, digamos, la parte universitaria ya la expliqué, autónoma, etcétera, sostenible, cambiable, etcétera. Y en cuanto a la sociedad que necesitamos, una sociedad con libertades, para no entrar, digamos, en modelo político específico, pero donde si no hay libertad, no consigo un ejemplo en la historia, tanto la contemporánea como la historia antigua, de un país donde haya podido florecer la sociedad y florecer la universidad, si no ha habido libertad para que productores se asocien con académicos o académicos se asocien entre sí, pero siempre ha ocurrido que los académicos han dependido de mecenas o de alguna manera de quienes han aportado los recursos para poder hacer esos desarrollos. Entonces, bueno, eso es lo que pienso que son la universidad que necesitamos y la sociedad que necesitamos. A ver, dos cositas nada más. Recalcar lo que ha dicho Benjamín de la productividad de la gente. La palabra productividad a veces ha sido mala palabra. Chávez, me acuerdo que una vez en Guayana dijo que la palabra productividad, eso era neoliberal, porque eso era para extraer a la gente su talento, etcétera. Y yo creo que es lo contrario. Hay que entender la productividad como un elemento de realización y al mismo tiempo el otro énfasis que ya se ha hecho, pero creatividad e innovación. Es decir, con aprender la misma carrera, bueno, hay cosas que son siempre las mismas, hay leyes fundamentales en la ciencia que son las mismas, pero del año 45 al 2025, pues hay elementos en la formación y como muy bien dijo Benjamín, no, eso no siempre los tiene la universidad, los tiene más la empresa, por eso tiene que haber como una fluidez para que haya creatividad e innovación. Y me parece que tenemos, dentro de las desgracias que tenemos, una ventaja. El venezolano retado, cuando usted reta al venezolano, pues demuestra
que puede dar infinitamente más. Solo hemos visto la gente que ha tenido que salir del país y enfrentarse en una situación de indigencia a un medio que en principio para todo el mundo es hostil, el ser extranjero. Y el venezolano tiene una capacidad de adaptación y creatividad grande, pero hay que retarlo. El sistema que hemos tenido, el sistema universitario que cada universidad exige, pero en principio era, bueno, el papá Estado me va a financiar y cuando me falte yo le pido y me da. Entonces se juntó el hambre con las ganas de comer en el sentido de que efectivamente el papá Estado tiene dependientes a las universidades en este aspecto y al mismo tiempo, bueno, nosotros estamos recostados en el Estado. Este reto, estos retos que hemos planteado, hace que el venezolano sea mucho más retado, la universidad también, las creatividades, que nos pongamos a pensar qué otras cosas podemos aportar al país, aportar a nosotros mismos. Entonces la actitud es muy distinta. Y yo creo que eso no se da automáticamente, pero sí el sentir el reto nos lleva a inventar. Y voy a mencionar una cosa de la cual no soy ningún experto en nada, pero cuando Israel tuvo el reto de crearse como Estado, bueno, uno leía con avidez las historias de los kibutz y, bueno, era una relación en general agrícola, las granjas colectivas, etcétera, y, bueno, porque había que sobrevivir. Hoy día lo que dice, mira, allá en los kibutz no se trata de ordeñar las vacas, sino que está la tecnología más avanzada. Es decir, los retos cambian, pero el reto fundamental, y yo creo que en este momento, con mucha gente nuestra que está fuera del país, pero que están dentro, porque afortunadamente la comunicación, y más en esta área, eso es perfectamente posible, yo creo que el sentirnos retados, tanto políticamente, porque el Estado, el régimen actual ha sacado la punta a vicios políticos que teníamos, solo que los ha llevado al extremo. Y lo mismo pasa, creo yo, en cuanto a las posibilidades de sacar mucho más talento de nosotros mismos si que creamos pues estas conexiones y hacemos una universidad de aporte mixto. Por ejemplo, bueno, universidad privada, universidad pública. Yo siempre decía, la universidad privada es un aporte público, obviamente. Y si antes eso se veía claro, ahora se ve mucho más claro. Al estar la financiada por el Estado en una crisis tan brutal. De manera que yo termino con eso. Creo que ese para todos nosotros es una invitación a la creatividad y que los jóvenes se sientan también invitados no solamente a aprender de memoria lo que les transmitimos, sino realmente invitados a recrear, y para que ellos se sientan invitados a recrear, tienen que sentir el gusto del reto y el gusto de dar respuesta positiva al reto que se nos presenta. Bien, bueno, muchísimas gracias. Hemos cumplido las 2 horas que teníamos programadas y pienso que el foro ha puesto sobre la mesa de manera muy clara el gran reto que tiene la universidad, la educación superior
en Venezuela, si Venezuela efectivamente quiere salir de su desarrollo. El reto es muy grande y así lo han expuesto muy bien ambos ponentes. Y para poder satisfacerlo es necesario contar con profesores, contar con personal que verdaderamente esté a la altura de la demanda que exige el esfuerzo que tenemos planteado. Quizás alguno de los oyentes haya o considere o pueda considerar que algunas de las cosas que aquí se han dicho son repetitivas. Es posible, yo no digo que no. Para algunas personas que han pensado en este asunto pueden resultar repetitivas algunas de las cosas que se han dicho. Sin embargo, el haber planteado ante una audiencia de 100 personas, que es lo que hemos llegado a tener en este foro, haber logrado plantear y exponerle a 100 personas el problema enorme que debe enfrentar el país para la formación de nuevas generaciones de profesionales. Yo creo que este es un logro importante. Y digo esto independientemente de que pueda haberle parecido a alguien pues, que es poco, bueno, que fue poco productivo. Yo creo que fue sumamente productivo y además pienso que debemos seguir en esta línea, porque es necesario cambiar una mentalidad que está centrada en la médula de quienes han dirigido hasta ahora la educación universitaria. Hay que cambiar la mentalidad de lo que debe ser la universidad que requiere el país. Hay que cambiar la mentalidad de lo que debe ser un profesor y de cuál es el compromiso del profesor con la formación de sus alumnos. Así que para Nueva Universalia y para Benamérica, yo creo que este foro ha sido muy importante y espero que así lo consideren por lo menos algunas de las personas que han escuchado las presentaciones muy claras y muy pertinentes, tanto del padre Ugalde como de Benjamín Sharif. Repito, el compromiso que asumimos nosotros cuando nos conformamos como Nueva Universalia, como grupo de profesores preocupados por la universidad que tenemos y la que queremos tener, eso en ningún momento significó cambiar de autoridades. Eso en ningún momento significó alcanzar el objetivo de ocupar cargos de dirección universitaria. Eso significó simple y llanamente manifestarle a la sociedad que existe otro tipo de educación diferente al que nosotros mismos hicimos en el pasado, al cual tenemos que adecuarnos para poder efectivamente rendir el beneficio que esas instituciones deben rendirle a la sociedad. A mí no me resta más que darle de verdad muchas gracias al profesor Sharifker y al padre Ugalde por haber participado en este foro. Vamos a seguir invitando a la comunidad, a la sociedad en general, no solamente a la comunidad académica, porque la formación, porque la educación como un todo es un asunto de Estado y un asunto que debe interesarle, debe ser de primer interés
para la sociedad. Ahí están nuestros jóvenes, ahí están nuestros niños, ahí está el futuro del país. Como bien se dijo antes, la materia más importante con que cuenta un país no son sus recursos humanos, es ese 1,200 gramos de materia gris que cada uno tiene, que hay que cultivarlo con el mayor esmero, con el mayor cuidado y adecuarlo a las situaciones que nos toca, cambiantes que nos toca vivir. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias de nuevo a los ponentes, muchísimas gracias a todos los que han tenido la bondad de seguir este foro, y nuestro compromiso es continuar divulgando estas ideas, creando conciencia sobre la importancia de la educación para un pueblo. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta pronto. Buenas tardes.